Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Soy Walter Sigarevich y tenemos la grata visita de la pastora Esther Scherba desde Buenos Aires, Argentina. Antes que sigamos, por favor, apriete ese botoncito que dice compartir o share en inglés para que sus amistades también puedan disfrutar, puedan participar y puedan unirse con nosotros en oración por las naciones. Y hoy estamos enfatizando varias naciones, pero estamos aquí con la grata visita de la hermana Esther. Bienvenida, Esther, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Walter. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Dios estoy bien, mi familia está bien, gozando de buena salud. A pesar de todo lo que sucede, uno le da gracias a Dios por todo. Trabajando mucho en el ministerio y en las tareas que me corresponden. Así que gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en esta plataforma y es un honor también ser parte del propósito por el cual estamos convocados aquí. Walter. Amén. Y la hermana Esther, por si no saben, ella es uno de los líderes en el movimiento Mujeres del Reino, está muy involucrada con eso. También tiene un programa, se llama Visión y Fe. Dinos un poco de eso. Bueno, por un lado, Visión y Fe es el nombre de la iglesia que pastoreo. Estamos en la zona sur del Gran Buenos Aires, pero desde la pandemia, como no podíamos reunirnos, entonces surgió el hecho de transmitir en vivo, y lo hacemos los domingos, 8 de la noche, hora de Argentina, a través de Facebook, a través de YouTube. Eso es por un lado. Luego, Mujeres del Reino es un ministerio internacional, interdenominacional que nuclea a pastoras y mujeres en ejercicio ministerial. Y a mí me toca llevar adelante uno de los ministerios dentro de Mujeres del Reino, que es un programa de intercesión de lunes a viernes que se llama El Mover de la Hora Novena. Entonces yo lo coordino, conduzco, organizo. Cada semana tenemos una nación diferente intercediendo a favor de las naciones, tal como se hace aquí, Walter, nosotros también, así que hay muchos intercesores que están activos y muy activos en este tiempo, intercediendo por todo lo que sucede alrededor del mundo. Así que eso es parte de lo que hago. También trabajo para una editorial cristiana, nosotros publicamos libros. Mi proyecto que amo es antologías, libros colectivos, donde participan con un capítulo diferentes personas. Quizá no sean escritores, pero tienen una historia para contar, un testimonio, y lo hacen a través de estas antologías o libros colectivos. Así que todo esto que hago me da mucha satisfacción, amo mi trabajo, así que me siento muy bendecida por hacerlo. Gracias, Walter. Amén, amén. Y como habías dicho que hay muchas intercesoras, no solo hermanas, hermanos en diferentes partes del mundo, y es una alegría saber de este movimiento porque es a través de la oración que las cosas cambian. Sin oración no sucede mucho, porque Dios opera en respuesta a la oración. Es decir, sí, Dios es soberano, Dios puede hacer todo lo que quiere porque tiene todo poder, pero en la tierra Él opera a través de su pueblo y en respuesta a la oración, y diría oración con fe. Así que es importantísimo que oremos por nuestras naciones, oremos por necesidades. Y a veces la gente se desanima, Esther, porque piensa que, bueno, oré y no pasó nada, pero orar es sembrar. Digamos, cuando declaramos la palabra de Dios, sembramos. Cuando oramos, sembramos. Y esa semilla que ponemos en la tierra, puede ser tierra fértil, puede ser dura, pero esa semilla en su tiempo brota, en su tiempo sale. Digamos, cuando una
uno sí, planta esa semillita de tomate, no tiene tomates al próximo día, no. sino que Ujú, tarda un tiempo, pero llega la planta, después el fruto. Y en oración, a veces la gente se desanima por no ver el resultado de inmediato. Ahora, yo sé, y yo sé que crees lo mismo, hay milagros, hay sanidades sí, instantáneas, lo he visto y lo veo, pero también Dios requiere del cristiano, del creyente, la sí, fe que esa persona, conociendo la palabra del Señor, opere en fe, declarando la palabra de Dios, tomando autoridad por la oposición del enemigo y ujú. siguiendo, batallando hasta ver el resultado. Y a veces la gente quiere ver, y quizás por lo que vivimos en un mundo donde se espera que todo sea instantáneo, que todo sea como por microondas, poner un plato allí en unos segundos ya Apretar un botón y que salga el milagro. eso, pero así no es. Digamos que a veces Dios tiene que hacer algo, tiene que componer, porque hay muchas cosas que tiene que sincronizar el Señor. Pero en realidad el Señor oye nuestra oración cuando oramos y sabemos que Él contesta. A veces no vemos la respuesta de inmediato o posiblemente la respuesta viene en una forma no esperada. Hemos estado orando por avivamiento en Canadá, por ejemplo. Pensamos que los pastores iban a estar al frente de eso. Sin embargo, vemos algo totalmente diferente. Vemos un grupo de camioneros que Mm, dijeron ya basta todas estas reglas y requerimientos. Y no sé qué muestran por las noticias en otros países, pero he visto reportajes de esta gente, no creo que todos, pero muchos entre ellos que se arrodillan, oran, cantan y dicen que solo todo esto tenemos que hacer en paz, sin ninguna cosa mala y hasta limpian las calles donde estuvieron y ujú. cosas así. Sin embargo, procuran de pintarlos como gente mala, gente fea y todo eso. Sin embargo, son gente que está tomando una posición que queremos nuestra libertad de vuelta. Y en Canadá se cerraron las iglesias totalmente por un tiempo. Ujú. Hay ahora mismo todavía un pastor que está en Wow, prisión por abrir iglesia, por estar de acuerdo con estos camioneros y sí. lo tienen preso hasta su juicio, creo que el mes que viene. Así que cosas increíbles en un país como Canadá, donde Ujú. siempre hubo libertad de cultos. Y digo esto porque lo que quería decir es que a veces oramos por cambio, oramos que Dios intervenga, pero a veces la intervención no viene en la forma que nosotros pensamos. ¿No es así, Esther? Es así. Justamente ese ejemplo de lo que sucedió en Canadá es de la misma manera. O sea, es un ejemplo válido para esto. Es que Dios no responde como nosotros pensamos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Entonces, nosotros con nuestro razonamiento humano pensamos que Dios tiene que responder inmediatamente y tiene que hacerlo de esta manera o de la otra, porque si no, no es respuesta. Pero muchas veces Dios, al respondernos, por ejemplo, que no, está previniéndonos de peligros futuros, de cosas que nos pueden estar afectando de una manera importante. Pero en el caso de los milagros y el caso de la intercesión y lo que estamos pidiendo, Dios responde. Y Dios responde, pero muchas veces hay fuerzas que se oponen. ¿Recuerdas el caso del profeta Daniel? Dice que por 21 días había salido, la respuesta había salido, pero por 21 días había sido impedido que llegara. Eh, Así que ahí tenemos la certeza, escucha.
todas las oraciones y tenemos la certeza de que Dios responde también. Así que no hay que desesperarse, no hay que desconfiar y no hay que desanimarse tampoco, porque justamente el desánimo es un peligro que nos afecta y que puede llevarnos inclusive a perdernos las bendiciones de Dios si dejamos que ese sentimiento crezca. Walter. Bueno, la cosa es que aun cuando vino Jesús, los líderes judíos que conocían las escrituras sabían y esperaban la venida del Mesías. Cuando llegó Jesús, no lo recibieron como el Mesías. ¿Por qué? Porque lo esperaban en otra forma, esperaban un líder político, y no cabía dentro de la imagen que ellos habían puesto en su mente que cómo iba a ser el Mesías. Así que a veces tenemos que cuidarnos porque a veces el Señor responde en una forma no esperada y rechazamos la bendición de Dios o no recibimos lo que Dios nos está ofreciendo cuando de veras es del Señor. Así que creo que es un punto válido, pero Esther, estamos ya pasando, yo diría, por lo menos aquí en Norteamérica, la última variedad del virus, el Omicron, ya más o menos tuvo su turno, como podríamos decir, y ya como en gran parte pasó, se están abriendo más y más lugares aquí y se están quitando más y más restricciones, digamos, y la gente parece que no hay, por un tiempo teníamos muchos pedidos de oración, personas sufriendo del virus, actualmente muy pocos pedidos de ese tipo estamos viendo, señal de que ya ha disminuido, pero sin embargo hay personas que ahora están saliendo de eso y algunos como si por estar por 2 años casi bajo toda esa presión y todo, ahora quizás no sepan cómo actuar, cómo seguir adelante. Y lo interesante es, por ejemplo, uno va a una tienda y ahora ya quitaron restricciones en muchos lugares para entrar sin mascarilla y sin embargo, uno casi inconscientemente piensa, oh, me olvidé ponerme la mascarilla porque ya nos acostumbraron tanto a esas restricciones que habían. Me recuerdo cuando se deshizo la Unión Soviética y la gente como que no sabía qué hacer, porque todo el tiempo se les decía qué podían hacer, qué no podían hacer, eran tan controlados que cuando vino la libertad, la gente como desorientada, no sabiendo qué hacer porque no había alguien que les diga que tienes que hacer así o así porque vino la libertad. Y creo que algo de eso está pasando en diferentes partes del mundo. ¿Por qué no hablas de esto? Sí, es algo interesante. Así como muchos se acostumbraron y les parece muy raro salir sin mascarilla, después de 2 años, a mí todavía me cuesta adaptarme a la mascarilla. Las veces que he salido de mi casa, hasta ayer creo, salí de mi casa casi estoy llegando al lugar donde tengo que ir y digo, ay, no tengo la mascarilla. O sea, no la pude, no pude incorporarla a mi estilo de vida, no lo pude incorporar porque es algo con lo cual uno lucha constantemente. Pero ese es el tema de la gente acostumbrada a ciertas cosas y de no saber cómo reaccionar. Es una estrategia primero del enemigo, por supuesto, ¿no es cierto?, que nos hace creer ciertas cosas y usa todos los medios posibles, el gobierno, los medios de comunicación que han sido comprados, que han sido bien sobornados de todas maneras, que dan información falsa,
que dan ideas falsas de lo que sucede, ¿no es cierto? O sea, no podemos explayarnos mucho en todo esto, pero el hombre es como un animal de costumbre. Y ojalá pudiéramos adquirir eso, o sea, pudiéramos incorporar eso para adquirir buenos hábitos, y no solamente este tipo de cosas que nos imponen, porque todo es cuestión de hábito. Y una vez que nosotros sabemos que somos libres de algo, necesitamos actuar decididamente sobre aquello, ¿no? Cuando una persona es libre de una adicción, entonces todavía tiene ese temor de a ver qué va a suceder o cómo va a ser, o cuando es libre de cualquier otra cosa, ¿no? Un esclavo o un animal, por ejemplo, los elefantes, si uno, o los camellos, si uno, aunque sea, hace el ademán de atarlos, no se van a escapar, porque están, han sido adiestrados de esa manera para no escaparse. Entonces, el ser humano necesita saber dónde está su libertad, necesita recuperar su libertad, necesita recuperar sus derechos, que han sido bastante vulnerados en algunos lugares más, en otros menos, pero a la larga en la mayoría de los países, de las naciones, han sido vulnerados los derechos humanos. Así que es algo que nosotros necesitamos quizá reaprender, ¿no? A ser libres de todo esto. Y además sabemos que la verdad nos hace libres, necesitamos buscar la verdad de las cosas, no alimentarnos solamente con la información que recibimos por televisión, sino buscar la verdadera información. Así que en Argentina todavía la mascarilla no ha sido abolida, como se pudiera decir, ¿no? Gracias a Dios que allí en Estados Unidos sé que ya tienen una fecha desde la cual ya no se va a exigir, acá todavía sí. Estamos en esta variante de Omicron, no hay tantos casos fatales, como no, la gravedad no es tal. Quizá las muertes vienen por personas que tienen otras dolencias, otras afecciones en su salud, y entonces se agrava, pero gracias a Dios no hay tanta cantidad de muertes como antes, y esperamos que realmente podamos ser libres de todas estas ataduras que nos están perjudicando bastante, Walter. Amén. Bueno, vamos a orar por personas que todavía están sufriendo con los efectos o con la enfermedad o con los efectos después de la enfermedad, sea problemas físicos o pueden ser otros tipos de problemas. Hay gente que perdió trabajo, que está en desempleo o perdió su negocio con todo lo que hubo en los últimos 2 años, pero creemos y confiamos en Dios, y Dios nos da fuerza y Dios nos da la victoria, no obstante la situación. Entiendo que en Argentina hay sequía en Mendoza, en la región de Mendoza, e incendios en la zona de Corrientes. ¿Nos dices un poco algo de ello para que sepamos cómo mejor orar por Argentina? Sí, bueno, esto es lo que está sucediendo a nivel geografía en nuestro país, ¿no es cierto? Tenemos esas sequías en Mendoza que están, tú sabes, Mendoza es la zona de los viñedos y los frutales, y está afectando de manera muy directa a lo que es la producción de este año. Así que es muy importante que oremos por esta situación. Y en Corrientes están los incendios, que cuesta tanto detener, justamente la sequía por un lado, los incendios también se producen por la falta de las lluvias, así que la oración directa sería que el Señor envíe esas lluvias que estamos necesitando aquí en Argentina, Walter. Amén. Y por otro lado, en Brasil están teniendo inundaciones y tanta lluvia en tan corto plazo que hay problemas serios, no solo de inundación, pero de montes que se están, bueno, deshaciendo o Mudsliding sería derrumbes de tierra, sería derrumbes de sí, tierra. deslizamientos, sí, deslizamientos.
Así que paremos y oremos ahora. Yo sé que hay otras necesidades en Argentina y vamos, pero vamos a orar. Padre, venimos a ti en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y Señor, en este momento elevamos un clamor por Argentina. Señor, tú ves esta nación, bella nación, donde hay un pueblo que te sirve, un pueblo que busca tu rostro y un país donde has visitado con gran avivamiento en tiempos pasados y pedimos, Señor, que una vez más visites a esta nación y, Señor, pedimos que tu poder se manifieste en tu iglesia en una forma pero tremenda y que traigas avivamiento, un renuevo espiritual a tu pueblo en Argentina. Pero, Señor, vamos un clamor por esta situación en Mendoza. Señor, pedimos que intervengas, que traigas lluvia en esta zona que tanto necesita de lluvia, como también aquí en el oeste de Estados Unidos, que estamos con una sequía también que nos dicen es una de las peores en 1200 años. Pero Señor, confiamos en ti. Tú tienes el poder para cambiar esto y para traer lluvia donde no hubo lluvia, hacer al desierto florecer. Así que, Señor, pedimos por tu intervención por Mendoza y, Señor, pedimos por aquellos bomberos y aquellos que están trabajando para parar los incendios en Corrientes. Señor, pedimos que intervengas y que paren estos incendios. Da sabiduría a aquellos que están combatiéndolos en este momento en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Uh, Amén. Gloria a Dios. Esther, Sí. um, hay situaciones, hablamos de las cosas geográficas, pero hay lo espiritual. Dinos algo Mm. sobre eso y cómo debemos orar. Bueno, eso es un poco complicado, ¿no es cierto? Pero tenemos que decir las cosas como son. Acá en Argentina, o sea, hablando de Argentina, ¿no es cierto? Específicamente, tenemos, como en muchos países de Latinoamérica, porque no vamos a decir que es solo Argentina, muchos países de Latinoamérica que se está viviendo una situación bastante complicada por causa de los gobiernos, justamente, porque son gobiernos que buscan su propio beneficio. No les importa la justicia, no les importa la Constitución Nacional, que es el elemento bajo el cual nos regimos, ¿no es cierto?, en las diferentes naciones. Entonces, hasta todas estas mismas cosas que fueron implementadas, esta falsa eh, respuesta al COVID, que sabemos que es algo que tienen que inocularse, ¿no es cierto? No podemos mencionarlo tampoco. Todo eso, si bien, por ejemplo, en Argentina está establecido como un experimento, ahora nos están exigiendo lo que es un pase sanitario, un Green Pass, como en otros países se conoce. Entonces eso vulnera los derechos humanos, tanto en Argentina como en otras naciones también. Entonces, son cosas que van en contra de la Constitución Nacional. Después, lo que se hace mucho es socialismo también. Eh, se le dan planes a la gente que no trabaja. Estaba conversando con un chofer de Uber el otro día y me decía que lo mismo que él gana trabajando unas cuantas horas al día, como 10, 12 horas al día, lo gana una persona que no trabaja y recibe planes del gobierno. Entonces, se están creando vagos, esa es la palabra correcta para decir en este país, porque estamos teniendo una desigualdad entre el trabajador que no puede ejercer sus derechos plenamente y estas otras personas que son apañadas y subvencionadas
por el gobierno. Entonces tienen ellos esa libertad de que cuando algo sucede, tienen todo ese apoyo de esa gente que los están siendo subvencionados. Muchas cosas que se hacen fuera de lo razonable inclusive, como por ejemplo darle libertad a presos. Salieron así libremente a sus casas. También estaba conversando con otra persona, me dice, o sea, vive en un departamento y el departamento de enfrente, cuando hubo esta liberación de presos, esta persona tenía en el mismo piso, en el departamento de enfrente, tenía dos de estas personas que habían sido liberadas. Imagínense el miedo con que la gente vive, porque obviamente sus actitudes no eran de las mejores, gracias a Dios después se fueron, pero son este tipo de cosas así que hacen que uno diga, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿A dónde hemos llegado? Eh, la corrupción está a la orden del día y no hay razones válidas y lógicas para lo que está sucediendo, pero sabemos que son los últimos tiempos y nosotros necesitamos una iglesia, un pueblo de Dios que se levante, un pueblo de Dios que afirme su fe, un pueblo de Dios que haga valer los valores, justamente valer los valores cristianos, morales, que hemos vivido por tantos años. Ya ni hablemos de lo que es que se ha habilitado el aborto, ahora se hace libremente, la ideología de género, quién sabe qué leyes se van a votar ahora, todas contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Entonces esto crea un peso espiritual tan profundo sobre la nación. Y como decía yo, no es solo Argentina, hay muchas naciones que están viviendo lo mismo. Entonces, necesitamos el pueblo de Dios, necesitamos este avivamiento, pero el avivamiento no empieza con el otro, el avivamiento empieza con uno tiene que comenzar, uno tiene que empezar a trabajar, uno tiene que empezar a mostrar lo que realmente la palabra de Dios es. Si yo me quedo callada esperando que otro lo haga, el otro va a hacer lo mismo. Y además, como hablabas de la oración al comienzo, a veces uno ora de manera utópica. Porque, por ejemplo, uno dice, Señor, manda un avivamiento. Y uno espera de que el avivamiento aparezca, cuando en realidad uno tiene que estar orando de una manera diferente, y decir, Señor, que yo pueda comenzar ese avivamiento, así otros se prenden conmigo. Así que todo eso es lo que está pesando espiritualmente aquí en esta nación. Nuestro presidente se ha reunido en China, en Rusia, todos estos países socialistas, así que bueno, hay un peso bastante grande sobre esta nación de Argentina, Walter. Bueno, yo pensaba que estabas describiendo a los Estados Unidos porque cosas muy semejantes están pasando aquí, pero lo que está pasando es interesante que a lo que pasan estas leyes y liberan a los prisioneros y causan estos problemas serios en la sociedad. Sin embargo, hay gente que está desatisfecha, está buscando por algo más. Y en este momento es un momento propicio para presentarles el Evangelio de Jesucristo. Y lo que estamos viendo, por lo menos aquí en California, donde ese tipo de leyes, ese tipo de problemas estamos viendo. Sin embargo, hay gente que está respondiendo al Evangelio de Jesucristo como no se ha visto en muchos años. No digo que todos, pero se está viendo eso. Y hay un hermano que está haciendo unas campañas en carpa
y centenares de personas pues, corriendo a arrepentirse y venir al Señor. Sanidades, milagros, gente con problemas con las drogas, botándolas al frente cuando vienen por la oración y diciendo, no quiero más esto, entregando su vida al Señor. Así que en todo esto están creando un tipo de sentir de miseria como si fuera, y la gente quiere algo mejor, quiere algo fuera de todo esto, porque nada de esto está resolviendo ningún problema. Al revés, están causando más problemas y después como se raspan la cabeza diciendo no sabemos por qué hay tantos problemas. Pues estas reglas, estas leyes están causando muchos problemas. Pero por esa razón estamos orando, estamos aquí y hay gente que necesita como nunca el Evangelio de Jesucristo y no obstante todas estas cosas malas y feas que están sucediendo, en este momento es un momento oportuno para evangelizar. Hemos estado orando mucho por Ucrania y nosotros trabajamos mucho desde el año 91 en esa parte del mundo, no solo en Ucrania, pero también en Rusia, Bielorrusia, Armenia. Pero en Ucrania hemos hecho mucho trabajo y nos duele al ver, por ejemplo, que están tirando y están, bueno, la artillería está llegando hasta, por ejemplo, una ciudad donde acabamos de comprar una casa para una iglesia que hace poco se comenzó. Esa casa se convirtió en un templo para esa iglesia. Y sin embargo hay disparos ahora mismo porque está en la zona fronteriza. Dicen que hoy hubo 600 casos de estos disparos, de de este tiroteo en esta zona del este de Ucrania. Pues estamos orando, pero en este momento los pastores, los líderes con quienes estamos en comunicación, ellos siguen evangelizando, siguen obrando en esta situación porque en todo esto la gente está perturbada, la gente está algunos atemorizados, pero están buscando a Dios más que nunca. Así que en este momento se está evangelizando, hay una unidad entre las iglesias en oración. Hay ciudades en Ucrania que desde el año 2014 cada domingo de noche, diversas denominaciones se reúnen en el centro de la ciudad al aire libre y allí a veces hace frío, pero mucho frío, puede nevar, puede haber lluvia, no obstante, se reúnen y oran por la paz, oran por avivamiento, oran por cambio contra la corrupción, porque allí, por supuesto, hay corrupción. Así que no solo oran por la bendición de Dios, pero que Dios revele y que Dios quite esa corrupción que existe en esa nación. Así que estamos orando y Dios está obrando en medio de todo eso. Así que vamos a orar. Yo sé lo que habías contado de Argentina. Tenemos pedidos de oración de Honduras. El hermano David, y creo que está mirando ahora, misionero allí, y nos está escribiendo de la situación tumultuosa que existe en el momento. Tomaron preso al expresidente. La que es presidente ahora, el esposo estuvo en auxilio por un tiempo, problemas diversos, y hay una inquietud, hay problemas, están haciendo cosas muy feas. Y digamos que la situación está inestable. Así que vamos a orar por Honduras en este programa. Y yo sé que tu tiempo está limitado, así que queremos hacer eso. Pero antes de orar por Honduras y por otras naciones, por Ucrania, también por Estados Unidos, por Brasil, por supuesto,
¿qué podrías decir? Porque has notado, me has dicho antes del programa, que estás viendo que a veces hay una falta aún en el liderazgo de mover adelante. ¿Nos hablas un poco de eso? Sí, te habíamos hablado lo que yo veo al estar en contacto con muchas naciones de Latinoamérica en este programa El Mover de la Hora Novena. Lo que se ve es mucho desánimo. Así como hay un pueblo que se está levantando y está trabajando de una manera espectacular, así como lo has contado, hay muchos otros que se están quedando en el camino. Y es muy lamentable, estamos perdiendo guerreros. Necesitamos los refuerzos, necesitamos realmente que el cristiano se comprometa en este evangelio en el cual estamos. Y como has dicho, hay que aprovechar tanto el tiempo que estamos viviendo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en Números 21:4 dice, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Esto es lo que está sucediendo en muchos lugares, en muchas iglesias, muchos cristianos de las iglesias, pero muchos líderes y muchos pastores también están viviendo esto. ¿Qué pasa? Esta pandemia ha hecho, por ejemplo, que la gente no pueda asistir a la iglesia, entonces cuando se vuelven a abrir las iglesias ya les cuesta, se han habituado al hecho de estar en casa, cómodos, mirando el programa, y si quieren lo miran después, y ese después muchas veces no sucede, porque vamos a decir la verdad, no todos están realmente conectados con sus ministerios al cual pertenecían, o presencial, o de manera online. Se están quedando en el camino. Y eso trae que muchos pastores también se desanimen. Los ingresos económicos en las iglesias no son los mismos. Los ingresos económicos de las familias en muchos casos no es lo mismo tampoco, entonces eso afecta a las iglesias también. Entonces hay pastores y líderes que se están desanimando muchísimo. Entonces nosotros necesitamos reforzar nuestra fe. No quiero ocupar mucho tiempo, pero hay cosas que nosotros necesitamos revisar en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Por ejemplo, hay cosas, lo que provoca el desánimo, hacer oraciones equivocadas. Lo tenemos en Moisés, le dice, no puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Moisés oró de esa manera y eso no produjo realmente un buen resultado, ¿no? Después vino la parte en que él golpeó la roca en vez de hablarle como le había dicho Dios. Bueno, ese tipo de... O Elías se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de Nebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y hemos visto casos de pastores y líderes importantes que se han quitado la vida, justamente. Es muy lamentable esto, la depresión. Es que justamente todo este encierro de manera física promueve la depresión, que es algo espiritual, pero el hecho de estar encerrados, la mascarilla, es taparnos la boca, la falta de contacto físico con nuestros seres queridos, nuestros amigos, el hecho de encontrarnos, todo eso promueve también a la depresión. Entonces, nosotros necesitamos afirmar nuestra fe. Podemos decir palabras equivocadas, como también lo dijo Moisés, ahí estábamos hablando de Moisés,
pensamientos equivocados también, ¿no es cierto? Que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de acciones o de actitudes que nosotros podamos tener pueden estar. El pueblo de Israel, por ejemplo, ver cosas equivocadas. El pueblo de Israel, cuando mandaron a los espías a reconocer la tierra, dice vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Ahora, después dice también, y así les parecíamos a ellos. ¿A quién le parecía? Ellos determinaron cómo los otros los veían también, y quizá esos gigantes veían en el pueblo de Israel un enemigo mucho más poderoso de lo que realmente los mismos israelitas pensaban de sí mismos. Ahí nos estamos olvidando de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que todo esto, las acciones equivocadas, los pensamientos equivocados, el lugar equivocado, en vez de ir frente a su propósito, la misión que Dios le había encomendado, se fue para otro lado y se encontró en el vientre del pez. Abraham estaba en Egipto, allí tuvo que decir mentiras y casi pierde toda su bendición. Eh, Pedro estaba frente al fuego de los enemigos de nuestro Señor cuando fue que dijo que no lo conocía. Bueno, todo ese tipo de cosas puede llevarnos también al desánimo. Entonces, nosotros necesitamos un espíritu erróneo, puede llevarnos la murmuración, el hablar mal de otros, la crítica destructiva, no la constructiva. Ahora, ¿cómo nosotros vencemos al desánimo? Nosotros tenemos todas las herramientas, no necesitamos buscar nada más de todo lo que tenemos. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Eso es la mayor arma, la mejor herramienta que tenemos. Tenemos la palabra de Dios. Si nosotros no formamos el hábito de que la palabra de Dios sea lo primero de nuestro día, las cosas no nos van a resultar demasiado favorables. Entonces, tenemos el privilegio de la oración, de la intercesión. Así que tenemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a quien acudir, a quien recurrir. Entonces, no debemos dejar que el desánimo, la falta de confianza, y todo esto va relacionado también con lo que habías hablado acerca de la respuesta a la oración. A veces cuando no vemos la respuesta a la oración nos desanimamos, pero si nosotros nos mantenemos en fe, alimentamos nuestra vida con la palabra de Dios, renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, en vez de llenarla con tanta información en la televisión, en los medios. ¿Qué tal si recibimos la información clara y precisa de la palabra de Dios que estamos necesitando? Entonces eso renueva nuestra mente y ya nuestra actitud es completamente diferente. Necesitamos mantener esa actitud correcta. Daniel se mantuvo firme cuando fue acusado de no rendirse, ¿no es cierto? Pablo y Silas en la cárcel se mantuvieron firmes, el Señor los libró. José en la tentación ahí con la esposa de Potifar, él se mantuvo firme en su convicción, en su creencia. Así que nosotros necesitamos hacer lo mismo. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos alumbrará luz. Entonces la decisión es nuestra. No es de Dios, no es del otro, no es de mi esposo o mi esposa, no es de mi pastor. La decisión es mía. Yo determino qué actitud voy a tomar, qué pensamientos voy a dejar en mi mente, cómo voy a reaccionar. ¿Qué decisiones voy a tomar para hacer realmente lo que tengo que hacer? Entonces, determinarás así mismo una cosa. Y te será firme. No es cuestión de un día sí, otro día no, otro día sí, otro día no. Dice, y sobre tus caminos alumbrará luz. Muchas veces la luz no viene hasta después que tomamos la decisión. Y ahí Dios empieza a alumbrar nuestros pasos y nos guía por donde tenemos que hacer. Así que esto va tanto para el cristiano que día a día lucha con sus cosas, como para el pastor y el líder que también está viendo ahí tambalearse un poco su ministerio. Y te voy a decir la verdad, Walter, me lo predico a mí misma, porque realmente a veces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Pero cuando uno se determina
el Señor realmente alumbra el camino, los pasos que uno tiene que dar. Amén. Walter. Esther, por favor, ¿puedes orar por personas que están en este momento en esa situación, quizás algo deprimidos, quizás algo desanimados, pero quieren cambiar su situación, quieren salir de eso? Por favor, ora por esos pastores, esos líderes, esos cristianos que están en esa situación ahora, porque son muchos. Por favor. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder acercarnos a tu trono, Señor. En primer lugar, Señor, nos humillamos, Señor. Te pedimos perdón por los pecados, Señor, por lo equivocado que podamos hacer, Señor, pero queremos elevar esta oración, Señor, y ponernos en la brecha, así como dice tu palabra. Y justamente la intercesión es ponerse en la brecha y hacer vallado, Señor. Y te presentamos en este momento a aquellos que están tambaleando un poco en su fe, Señor, a los que están desanimados, a los que están desconfiados, a los que ven que la respuesta no llega, pero no porque no llegue, sino porque ellos no la ven, Señor. Te pedimos, Señor, que afirmes la fe en sus corazones, Señor, que les des ese espíritu decisivo, Señor, de tomar decisiones, de mantenerse firmes, porque luego tú les alumbras el camino por donde tienen que andar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, determinamos y declaramos que tu pueblo, el pueblo cristiano, el pueblo que te sirve, el pueblo que te ama, va a estar firme y determinado en lo que haga, Señor. Señor, necesitamos esos guerreros valientes, no que se ven como langostas delante de los ojos del enemigo, sino como Josué y como Caleb, Señor, que decía, los vamos a comer como pan. En Argentina tenemos un dicho, dice, es pan comido, y nosotros así es como tenemos que ver al enemigo y a todas las circunstancias que se presentan delante nuestro. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos, Señor, ser ese pueblo que inicia el avivamiento en cada ciudad, en cada comunidad, en cada iglesia, en cada hogar, pero empezando desde la propia vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser obedientes a esa palabra que dice, aviva el fuego que hay en ti, aviva el don que hay en ti, Señor, que podamos seguir tus instrucciones para llegar a buen término, Señor. Gracias por esta oportunidad de interceder, gracias por esta oportunidad de llevar delante de tu trono estas peticiones, Señor. Hay tanta gente que está desanimada, te pedimos por los pastores, Señor, por los líderes, por los que han tenido tantos inconvenientes en este tiempo de pandemia, quizá en la economía, Señor, o en la falta de la gente, Señor, en la falta de compromiso, Señor, que esos líderes puedan realmente revisar el mandato, la orden, el propósito, la misión que tú les has dado a ellos, Señor, y saber que ninguna dificultad, ningún obstáculo, ninguna piedra en el camino es determinante para cumplir el propósito que tú has determinado, Señor. Que no nos demos por vencidos, Señor, sino que sigamos adelante, porque aún estas piedras en el camino, estas dificultades van a ser para testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas, esas maravillas, esos milagros, esos prodigios, Señor, esas señales las queremos ver, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, Señor, en nuestras naciones, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Y hermana Esther, yo sé que usted tiene, no puede seguir porque tiene que estar en otro programa, pocos Tengo minutos. unos minutitos, no hay Ok, problema. ok, Sí. gracias, gracias. Queremos orar por unas necesidades. Tenemos pedido de oración por René André, que tuvo un trasplante del hígado. Am, Estamos orando por nuestra también nieta, por Valencia, porque ha tenido una serie de, bueno, tiene una situación que necesita que las plaquetas suban, han bajado mucho y estamos esperando que Dios la sane totalmente, que
tenga una producción normal de sus plaquetas. Estamos orando por el hermano Tony Abraham. Él tuvo una caída como una semana atrás. Estuvo con nosotros en el programa del miércoles esta semana, la semana pasada, pero no tiene nada roto, gracias a Dios. Se cayó cuando estaba por entrar al coche y pero está con mucho dolor. Estamos orando que Dios lo sane. Estamos orando, como habíamos dicho, por otras situaciones como la situación en Ucrania y lo que les rodea con los ejércitos de Rusia rodeándonos. Hay cálculos que hay entre 170 a 190 mil soldados listos a pelear contra Ucrania, pero Dios tiene la última palabra. Estamos orando por la paz de Dios en esa situación, por la iglesia, tanto en Ucrania como en Rusia, que estén unidos en oración buscando la voluntad de Dios. Y también hay gente que vamos a orar por estas necesidades. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesucristo y traemos ante ti a René y también a Valencia. Tócalas en el nombre de Jesús. Sana en este momento. Mandamos tu palabra a todos aquellos que están al alcance de nuestra voz, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Mandamos que salga fuera el dolor del hermano Tony, que salga fuera la enfermedad de Valencia y que fuera sanada René en el nombre de Jesucristo, como también otras personas que nos oyen en este momento, personas que están sufriendo del COVID o han sufrido y están todavía con dificultades. Señor, sánalos en el nombre de Jesucristo. Mandamos que todo trazo de esa enfermedad salga fuera y, Señor, pedimos que sanes, que recuperen rápido. Sana, Señor, el hígado, sana el corazón, sana los pulmones en el nombre de Jesucristo, y atamos a aquel cáncer, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Todo trazo de cáncer, sal fuera. Sé sano, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Señor, pedimos por aquellos que han perdido familiares, que han perdido casas en Brasil. Señor, pedimos que las lluvias se detengan. Señor, que no siga lo que está pasando en Petrópolis y otras partes de Brasil. Señor, pedimos que tu mano una vez más venga sobre esa nación, porque en esa nación hubo avivamiento por muchos años, pero Señor, lo pedimos una vez más, que llegue avivamiento a los corazones de tu pueblo, de los líderes en Brasil, en Argentina. Y Señor, oramos por Honduras. Pedimos, Señor, que toques a tu iglesia, que levantes a tu iglesia como una fuerza resplandeciente en esta hora de dificultad y desánimo. Señor, protege a tu pueblo y, Señor, pedimos que muevas, que cambies el corazón de aquellos que están en liderazgo de esa nación y, oh Señor, cámbialos y pon otras personas. Pedimos en el nombre de Jesucristo. También, Señor, pedimos por nuestros hermanos en Cuba. Bendícelos, bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, protégela y, Señor, que se difunda el evangelio por todas partes de esa nación. Señor, no olvidando Ucrania y esa situación, pedimos que tu iglesia fuera protegida en este momento, que no haya división. Señor, venimos contra el espíritu de temor que ha venido sobre algunas personas por causa de las amenazas de guerra, pero Señor, tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y sabiduría. Así que, Señor, fortalece a tu iglesia en esta hora y, Señor, que haya paz para la difusión del evangelio, porque tu voluntad es que toda persona fuera salva en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esther, quizás alguno ha sintonizado que no conoce a Jesús todavía como Salvador. ¿Puedes invitarlo a recibir al Señor y guiarlo en una oración? Sí, cómo no.
Bueno, nosotros hablamos como si fuera que todo el mundo conoce a Cristo, pero hay un tiempo, una hora especial en el cual necesitamos llegar a un encuentro personal con ese Dios del cual hablamos, y ese Dios que tiene tanto amor por nuestras vidas, que a pesar de que estábamos destinados a la muerte por el pecado y por las cosas, tanta maldad, sin embargo, ese tremendo amor que él tiene hizo que enviara a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir, a pagar el precio por nuestros pecados. Así que esa es la decisión más importante que uno tiene que tomar en la vida, es aceptar a Cristo, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, y realmente allí es cuando el Señor comienza a viene a nuestra vida y comienza a transformar desde adentro hacia afuera todo lo que está allí equivocado, si le permitimos, por supuesto. Así que invito a alguien que no haya todavía tomado esta decisión a que pueda hacerlo, porque es una decisión crucial, vital, para cambiar el destino de muerte al destino de vida eterna. Es como cuando el tren se encuentra frente a dos vías. ¿Cuál seguimos? ¿La que nos lleva a la muerte o la que nos lleva a la vida? Y el hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador es la vida eterna. Así que vamos, el que necesite hacer esta oración, repita conmigo y hágalo, y tenga la plena confianza de que desde ese minuto Dios está en su vida. Querido Dios, vengo a tu presencia, tal como soy, un pecador, alguien que tiene como destino la muerte, pero en este mismo momento tomo esta decisión de aceptar a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, y quiero que venga a vivir en mi vida, en mi corazón. Lo recibo como mi Salvador, como mi Señor, como dueño y Rey de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi vida, Señor. Comienza esa transformación que necesito. Y en el nombre de Cristo Jesús, que ahora tengo ese privilegio de usar ese nombre, me declaro libre, me declaro perdonado, y yo sé que por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esto es hecho, mis pecados perdonados, mi vida limpia, la condenación ahora se va, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén. Si has orado esta oración, haz tres cosas cada día. Habla con Dios. Eso lo llamamos oración. Dile lo que sientes en tu corazón. No sabes cómo orar, puedes empezar diciendo algo como: buenos días, Señor, ayúdame hoy. Y cada vez tendrás más y más que decir, y permite que el Señor te hable a ti leyendo su palabra, la Biblia. ¿No sabes dónde comenzar? Comienza con el cuarto libro en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan. Y en tercer lugar, empieza a contar a otras personas que eres seguidor de Jesucristo, y empieza a asistir a una iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo, donde se ora por la gente, porque debes crecer en tu nuevo camino con el Señor. Muchísimas gracias, Esther, y quiero decirles, si tienen la oportunidad, sintonicen a Mujeres del Reino. Ese programa es cada día, ¿no? Lunes a viernes. Uh-huh. De lunes a viernes lo transmitimos por Facebook y por YouTube. Yo siempre lo comparto en mi muro, por supuesto. Es 5 de la tarde hora de Argentina, 3 de la tarde hora de New York, y será 1 de la tarde hora de California, ¿cierto? Así que estamos, y cada semana una nación diferente nos conduce. Hoy cerramos la intercesión desde Chile. Así que hoy nos va a tocar bendecir a la nación de Chile desde allí del mover de la hora
novena. Quiero saludar a Miriam Guerrero, que nos dejó un mensaje allí en Facebook. Ella es pastora en Hamilton, Canadá, y dice: bendecimos este espacio y le saludamos desde Canadá. Así que la saludamos a ella también, gracias por estar ahí conectada. Y bueno, los invitamos entonces. El Mover de la Hora Novena es el nombre del programa dentro del Ministerio Mujeres del Reino. Amén. Y queremos decirle a nuestra hermana en Canadá que estamos orando por Canadá. Nosotros hacemos este programa en español únicamente los viernes a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, y creo que es a la 1, no, a las 2, hora de Buenos Aires, ¿no? A las 3 Tres. hora, a las 3 o a las A 2. las 3 de Buenos Aires Oh, y a la sí. 1 del este Del de este, sí, Estados sí. Unidos. Sí, sí, sí. Muy Ujú. bien. Así que con los cambios de horarios a veces uno se Ujú. confunde un poquito, pero les invitamos el próximo viernes, pero el lunes, el miércoles y el jueves tenemos este mismo programa, pero en inglés. Los martes lo hacemos en ruso, así que escoja Mm. su idioma favorito y sigamos orando por las naciones. La palabra del Señor nos dice en primera de Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, ¿cómo oramos? Bueno, no solo oramos, Señor, bendice a los gobernantes. No, si ellos están haciendo lo correcto, oramos que Dios los fortalezca. Si están haciendo algo contrario a la palabra de Dios, pues tenemos que atar a esos espíritus demonios que le están influenciando en esas decisiones, no importando qué país fuera, este país u otro país. Pero seguimos orando, seguimos batallando, porque hay poder en el nombre de Jesucristo y hay poder en las oraciones. Así que sigamos adelante y saludos una vez más a todos ustedes en todas las naciones. Muchísimas gracias. Esther, Sí, por favor. Sí, un minuto te por quiero favor. No, te por quiero favor. compartir un concepto que Sí. así como estabas nombrando que nosotros oramos por los gobernantes, tú sabes que cuando Dios necesitó libertar al pueblo de Israel de Egipto, tuvo que usar un hombre. Cuando hubo que morir por los pecados de toda la humanidad, vino un hombre a la tierra. Dios siempre usa a las personas, entonces nuestra oración, más allá de orar por los gobernantes y que hagan cosas buenas y todo eso, tenemos que orar para que más cristianos se comprometan en el liderazgo de las naciones. Amén, amén. Y oremos por Canadá antes que terminemos. Padre, enviamos tu palabra a tu pueblo en Canadá. Señor, fortalece a los pastores, a los líderes de tu iglesia, de un rincón de Canadá hasta el otro, de punta a punta, del norte al sur, del este al oeste. Y Señor, oramos por este movimiento de los camioneros, que no haya ninguna violencia, pero que ellos sean una luz resplandeciente en medio de todas las dificultades que ha experimentado esa nación. Y Señor, pedimos por avivamiento en Canadá, como también aquí en los Estados Unidos y en México y en todas las naciones que nos rodean, en Centroamérica, Suramérica, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, podríamos seguir una hora más, pero yo sé que tienes que estar en otro Sí. programa. Muchísimas gracias, Esther. Y una vez más, no se olviden de mirar al programa Mujeres del Reino, y como también Visión y Fe los domingos por la noche. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Y recordemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén.